Muchas gracias al IEB por reunirnos aquí. Muchas gracias a los ponentes. Nos falta una socia que está llegando. La abogacía es un trabajo muy exigente y lo primero son los clientes. Dentons, ¿qué es Dentons? Bueno, ya lo has dicho, despacho de negocios, y esto ya debería pues ahorrarnos 10 minutos, 15 minutos de explicaros qué áreas hacemos. Nos olvidamos, de hecho, negocios. Yo creo que Dentons, básicamente el mensaje con el que quiero que os quedéis es que es un despacho internacional, que es un despacho muy joven, es un despacho que nace hace 4 o 5 años como consecuencia de una fusión de diferentes despachos en diferentes regiones. Si miráis el panorama de los despachos de abogados en los últimos 10-15 años, veréis que ha habido muchas fusiones, muchas escisiones. Bueno, de hecho aquí ya veréis que hay unos ejemplos. Estos despachos también son muy jóvenes, no tanto como Dentons, y se nota que son bastante más mayores que yo, pero bueno, pero veréis que eso es un mundo muy dinámico, es un mundo que está buscando, yo creo, que está buscando un poco, porque hay grandes transformaciones, sobre todo a nivel de los clientes, pues también eso afecta mucho al mercado de los que estamos ofreciendo los servicios. Bueno, pues Dentons es un despacho en 2013, y a partir de ahí, ¿qué ha hecho Dentons? Pues lógicamente su vocación era ser un despacho global, con lo cual tuvimos un problema después de la fusión. La fusión eran 4 despachos de 4 regiones, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa. Entonces el problema que teníamos es que queríamos ser globales, con lo cual la gente se empezaba a fijar más dónde no estábamos que dónde estábamos, ¿no? Con lo cual a partir de ahí se han ido integrando despachos del resto del mundo. Bueno, pues ahora seremos, bueno, seguro, porque me acaban de dar el dato, somos 66 países, más de 8.800 abogados, y de hecho desde que se integró el despacho chino somos el despacho más grande del mundo. A partir de todo lo que diga, yo creo que os va a dar igual, porque os vais a quedar con el mensaje de entonces el despacho más grande del mundo. Es la socia fundadora de Sara Gutiérrez, de FinTech. FinReg 360 sí. ¿O FinReg 360. Se definen como consultores y abogados y están especializados en regulatorio del sector financiero. Sí. Y antes de fundar este despacho, ella estuvo 10 años en Deloitte. Y antes de eso trabajó con José María. Claro, comparto sus valores porque empecé a trabajar con José María con 22 años. En aquella época los abogados buenos se nos iban, hoy no, pero en aquella época los buenos se nos iban todos. Pero entonces Sara puede ver de haber salido de un despacho muy grande, una de las Big Four, sí, y haber montado un despacho boutique con una gran especialización sectorial. Sí. Cuéntanos. Sí, o sea, FinReg no es un despacho al uso, como puede ser un despacho, o sea, que tenemos las distintas modalidades de abogados que te pueden cubrir, desde mercantil, laboral. Nosotros estamos especializados única y exclusivamente en la regulación financiera, ¿vale? Nosotros creamos FinReg, todas las personas que estamos en FinReg veníamos de trabajar ya en regulación financiera. En otros despachos había muy pocos despachos que estaban especializados en regulación financiera, principalmente en las Big Four. Entonces ahí nos dimos cuenta, cuando empezamos a montar esta especialidad en las Big Four, yo estaba en Deloitte, pero hay otros que vienen de otras Big Four, que los clientes, entidades financieras, nuestros clientes todos son entidades financieras, desde bancos hasta AFIs, sociedades de valores, gestoras, todo tipo de entidad regulada. Nos dimos cuenta que la consultoría que les prestaban las grandes consultoras no entendían la regulación, y cada vez había más regulación financiera, porque, bueno, lo sabéis, vosotros además estáis en IEB y tenéis un módulo específico de la regulación financiera. Durante los últimos 15 años se han ido publicando muchísimas directivas, muchísimos reglamentos que impactan directamente en el negocio de las entidades financieras. Estos proyectos de implantación de esas normas las hacían tradicionalmente los consultores, que no entendían la regulación, porque no eran abogados y no entendían esa regulación. Y por otro lado, los abogados, los despachos de abogados, tampoco se querían meter en esos proyectos de consultoría, porque no era lo que hacían en el día a día. Entonces vimos que había una posibilidad de cubrir una necesidad que tenían todos nuestros clientes, que era, con la avalancha normativa que hay, yo todo esto lo tengo que implantar, no tengo gente internamente que pueda asumir toda esta regulación, pues ver cómo podíamos cubrir esa necesidad de los clientes. Entonces empezamos hace unos 15 años a especializarnos, la gente que estamos en FinReg, en pura regulación financiera y principalmente en proyectos de implantación normativa en entidades. Y hace 1 año y medio, bueno, un poquito más ya, en junio hacemos 2 años, creamos FinReg. Durante el curso vimos que
parte fundamental de la definición de la propuesta de valor es identificar qué oportunidades de mercado coinciden con los recursos del despacho. Este es un ejemplo claro de ver que hay un nicho, que hay un océano azul, un espacio rentable en donde estos abogados venían con el expertise necesario como para adueñarse, ¿no? Y ver esa oportunidad, ocupar ese territorio es fundamental para diferenciarse, ¿no? Bueno, Garayar Abogados es un despacho que es bastante difícil de clasificar, incluso para nosotros mismos, porque a veces tenemos que pararnos a pensar y decir, pero exactamente qué hacemos, ¿no? O sea, porque sabemos que hacemos lo que nos gusta y como nos gusta hacerlo, pero es que no encaja en ninguna definición habitual, usual de despacho, ¿no? Entonces, os voy a ir dando pinceladas para que os hagáis vosotros más o menos la idea, ¿no? Somos un despacho pequeño en cuanto a tamaño, somos solo 8 abogados, pero lo que nos hace extraños es que queremos ser pequeños. O sea, normalmente veréis que todos los despachos buscan crecer, es habitual todavía en expansión, lo leí, que si las fusionan los despachos pequeños para ganar volumen, masa crítica, poder acceder a diversos tipos de clientes y de operaciones. Nosotros hacemos lo contrario, exactamente. Es más, nos tenemos fijado internamente un techo que, o sea, no queremos doblar el número que somos, porque entonces dejaremos de hacer lo que queremos hacer. Y diréis, ¿y por qué esta gente quiere ser pequeña, no? Pues porque nos permite desarrollar la abogacía de los negocios de una manera distinta como lo hacen los grandes despachos. Nos permite centrarnos en las cosas que nos gusta hacer y hacerlas como queremos sin ataduras. Nos permiten no tener cientos de conflictos de interés y poder asesorar a quien queramos. O sea, nos da mucha libertad y mucho margen, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones hacemos o a qué nos dedicamos, ¿no? Hacemos, como decía Lili, operaciones complejas. Somos un despacho transaccional, es decir, hacemos operaciones, negocios, o por decirlo de otra manera, como decía Cervantes, desfacemos entuertos. Cuando hay una operación que está tan retorcida que no hay quien la enderece, cuando parece que el cliente piensa que es imposible sacarla adelante, cuando a veces han fallado otros despachos con estrategias más habituales, pues nos llaman a los locos de Garayar, oye, es que nos pasa así, o sea, no de verdad que no estoy exagerando, o sea, tenemos clientes que dicen, vamos a llamar a los de Garayar a ver si se les ocurre algo, ¿no? Empezamos a intentar buscar una alternativa distinta a lo habitual para solucionar un problema, ¿no? Entonces ahí es donde encaja, no me gusta nada decir valor añadido, porque es que todo el mundo lo usa y ya pierde sentido el valor añadido. Nosotros lo que buscamos es hacer algo distinto y que el cliente reciba un beneficio tangible por lo que hacemos. Es decir, te pueden venir con un problema concursal y resulta que la solución es un tema de competencia del juzgado que está viendo un acuerdo de homologación de una refinanciación. Y dices, pues es un tema simplemente de competencia, o otras veces es un tema societario o es un tema mercantil puro, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es ponerlo todo en equipo. Cuando llega uno de estos temas grandes, ponemos en la mesa, lo estudiamos, nos sentamos todos y cada uno aporta. Hay un brainstorming brutal en el que todo el mundo va a decir la mayor barbaridad que se le ocurra hasta que uno diga, pues esta barbaridad a lo mejor sale y las hacemos. Hay veces que son barbaridades. ¿Y por qué digo barbaridades? Porque son estrategias jurídicas que se salen de lo común o que a veces son demasiado arriesgadas. Por eso un cliente en una operación normal, me lo decía el otro día un representante de un banco de inversión, me decía, es que nosotros, yo si llevo a mi consejo de administración una operación de estas que tú me cuentas, se tiran por la ventana. Bueno, Ainhoa Veiga es abogada socia de Araoz y Rueda, donde es abogada hace 20 años, ¿verdad? 20 años. El 12 de agosto haré 20 años. Fijaros en la fecha en la que me hicieron el bautismo de fuego, un 12 de agosto, no os digo más. Para lo que sepáis lo que es esta profesión, así es. Alejandro es durísimo. Bueno, Araoz y Rueda es un despacho mediano, especializado en fusiones y adquisiciones. Es un despacho independiente y eso lo pone en muy buena posición para recibir referrals de muchos despachos de los mejores del mundo que derivan entidades financieras que están invirtiendo en España en este despacho. La especialidad de Ainhoa es competencia. Tienes que atender, porque tienes que ser creativo y tienes que estar ahí y tienes que enfrentarte, bueno, pues a lo que tu cliente te demanda, y además sobre todo tratar que la situación no sea tan crítica para que se vayan a garallar. Por tanto, esa es la razón
Me vais a disculpar. Bien, Araoz y Rueda es un despacho que nace con una vocación de ser un despacho boutique muy especializado. Comienza su andadura en el 94, yo me incorporé en el año 98, soy socia desde el año 2005, he crecido haciendo muchas operaciones de M&A, de financiación, de hecho también las sigo haciendo, que somos muy promiscuos, no formamos parte de ninguna alianza internacional. Todavía hay más despachos fuera que internacionales, americanos, ingleses, asiáticos que dentro, y confiamos en tejer esa confianza que permita a los despachos, que son la mayoría que todavía no están aquí, que confíen en nosotros, lo cual pues también nos facilita transitar los conflictos de interés y acceder a operaciones de calidad, buenas, bonitas y rentables, no baratas. Vamos ahora a lo que todo el mundo se pregunta, que es qué hay que hacer, cómo demostrar que uno es el candidato, ¿no? Y si todos los despachos buscan lo mismo, que es un expediente de notable, ser bilingüe. Derecho en mi época, que hace muchísimos años, era un poco la carrera comodín. Yo admiraba a la gente que hacía derecho y no le gustaba, y encima lo aprobaba. Decía, es que yo es incapaz, yo cojo un libro de historia de derecho, si no te gusta un poco, ¿cómo diantres vas a poder de verdad meterte ese ladrillo en la cabeza y encima aprobar, ¿no? Pero yo los admiraba y decía, sois unos grandes estudiantes porque encima nos gusta lo que hacéis. Claro, pues 3 currículos al día son 1000 currículums cada año. Nosotros recibimos 1000 currículums cada año. Y 1000 ya es un número respetable. Entonces, yo el primero consejo que os daría es diferenciaros directamente ya en el currículum. Porque es verdad, y os prometemos que revisamos todos y cada uno de los CVs que llegan al despacho. Los revisamos, ¿no? De hecho, incluso creo que los contestamos. Al menos estas son un poco las instrucciones que doy. Por favor, contestadlos a todos. Es verdad que los guardamos. Es esto que os dice en la carta de guardo el currículum para la siguiente ocasión. Es verdad. Y alguna vez hemos ido a verlos. Pero lo más importante es, y os podéis imaginar, un despacho que es poco conocido como Dentons, recibimos esa media, 3 al día, 1000 CVs al año. Idiomas. 1, sin duda. Y del CV tiene que demostrarse que lo sabes bien. No basta que digas inglés bien, no. Demostrad en el CV por qué lo sabéis bien. Mire, usted ha vivido 5 años en Estados Unidos. Y además he estudiado inglés, porque según donde hayas vivido en Estados Unidos, 5 años no garantiza nada. Pero que se note el currículum. Porque, repito, el primer filtro es muy importante. Es 1000 CVs al año. Un segundo idioma es ideal, ¿vale? Y a partir de ahí, lo de siempre, entrevista y ser muy proactivo, demostrar que esto te gusta mucho y que tienes muchísimas ganas de trabajar y esforzarte mucho, ¿no? No, o sea, yo creo que la gran diferencia entre Dentons y Finrec es que a nosotros no nos llegan 3 currículums al día, porque a nosotros nos llegan currículums de gente que está muy interesado en la regulación financiera, con lo cual tenemos la posibilidad de que a casi todos los clientes los currículums que recibimos, podemos ver a las personas, que creo que al final es el mejor filtro. El inglés, yo es que creo que eso es fundamental en cualquiera de los 4 despachos que estamos aquí. Entiendo que es fundamental. En el nuestro es que toda la regulación es en inglés, entonces ya no poder entenderla pues te imposibilita el poder trabajar. Y luego con muchas ganas alguien que tenga muchas ganas de entrar, es algo nuevo, porque nuestra especialidad no se conoce mucho, entonces cuando se empieza a trabajar no sabes muy bien cuál es el trabajo y qué es lo que tienes que hacer, pero muchas ganas de aprender y muchas ganas de estudiar, de querer aprender todos los días, y sobre todo intentar ser lo más normal del mundo. O sea, no os pongáis nerviosos, no decir la verdad. Siento quitarle un poco, a lo mejor, el aura a algunos, pero yo sí busco buenos currículos, lo siento, y buenas notas, porque es que los necesito. O sea, llegan muchísimos, no tantos como a vosotros, pero es verdad, porque nos llegan cientos y cientos y cientos de currículums, y filtrar, al final tienes un papel, tienes que basarte en algo, ¿no? No quiere decir que si los conocimientos de la carrera no están sólidamente adquiridos y se tiene una base jurídica buena, luego no vas a poder desarrollar esas facultades. O sea, el derecho es que lo tienes que traer
estudiado. Luego te vamos a enseñar a aplicarlo, a pensar de otra manera. Vas a aprender mucho en la práctica, pero es que los rudimentos del derecho tienen que estar clarísimos. Entonces, sí, y dices, bueno, lo voy a ver, vamos a empezar así. Nosotros además es que por nuestro modelo somos pocos y no podemos permitirnos un eslabón débil. Queremos que todos los que entren por lo menos mantengan el mismo nivel que los demás cuando entraron y que crezcan muy rápido en el despacho, por supuesto, porque es que el inglés ahora es como el mercantil, no podéis trabajar en el mundo, por lo menos del derecho a los negocios, sin hablar inglés, porque la mayoría de vuestros clientes van a tener relaciones con el extranjero, o van a ser extranjeros, o vais a ver documentación y contratos en otro idioma. Es que es fundamental, es el día a día, o sea, nos guste o no, si sabes. Hay un primer filtro que son las calificaciones, las notas, que es necesario, porque evidentemente puedes perder a un gran profesional, a un crack, pero al final cuando tienes un volumen pues tienes que al final hacer un sesgo por algún sitio, y las notas son importantes. Serie. O sea, hay gente con más habilidades sociales que otras, pero al final tienes que verlo. Y nosotros lo que hacemos es siempre, los abogados más senior tienen uno de los abogados más jóvenes enfrente. O sea, Emiliano, el presidente, tiene a un junior en su despacho, viéndole. Lo cual es bueno, para el pobre junior no estoy seguro, va a aprender mucho, pero no sé lo feliz que está. Pero es el mecanismo que utilizamos, porque como dice Lili, además de, o sea, ¿cómo lo podría explicar? Yo creo que un abogado, perdóname que salte de ideas, tiene que tener, o sea, el abogado perfecto debería tener 3 cualidades. Por un lado tiene que ser técnicamente muy bueno, tiene que ser un muy buen jurista. Por otro lado tiene que ser un gran gestor, es decir, tienes al final, según vas creciendo en tu carrera, vas a tener un equipo debajo, vas a tener que aprender a gestionar el trabajo, a gestionar a las personas, a saber qué es importante y qué no, a saber priorizar el trabajo. Eso requiere labores de gestión, a gestionar clientes, obviamente. Y después un abogado tiene que ser comercial, porque al principio nos lo pedirán, pero cuando llevéis 7, 8 años en un despacho os van a decir, bueno, ¿y tu facturación cuál es? ¿Qué clientes has traído? Y dices, ¿y cómo se traen los clientes? Pues eso es otra cosa que hay que aprender. O sea, hay que saber vender nuestra profesión, porque al final esto es una profesión, pero también es un negocio. Los despachos son empresas que tienen que ganar dinero y para eso necesitan que los clientes les encarguen temas y poder facturarlos y cobrarlos. Que aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Es muy fácil a veces facturar, pero cobrar no es tan fácil, ¿no? Entonces el buen abogado debe ser técnico, gestor y comercial. Hay abogados que llegan a la excelencia en las 3 cosas y otros, pues bueno, se van quedando depende, puede ser muy bueno en una o en otra. Yo creo que por lo menos, lo hemos hablado muchas veces, por lo menos 2. O sea, si puedes ser muy buen técnico, muy buen gestor, aunque comercialmente falles, o ser muy buen comercial, muy buen gestor, aunque jurídicamente estés un poco más tal, pero tener una sola, eso es inviable. Eso es inviable porque al final vas a fallar, o sea, no vas a poder desarrollar tu profesión adecuadamente. Si alguno tiene alguna duda o quieren preguntar alguna cosa específica, que venga Brian. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, que ya sabemos que con vuestro pedazo de puesto es difícil sacar un hueco para nosotros. Muchas gracias, Lidia. Yo soy estudiante de aquí de IEB de Máster de Acceso a la Abogacía. Y antes ha comentado José María que lo que menos nos tiene que importar hoy en día es el tamaño del despacho. ¿Por qué? Pues un poco por lo que ahora mismo te acabo de decir, porque yo doy mucho valor a que estéis en despachos donde cada día aprendáis. Y es más, y no voy a decir, yo para lo que quiero soy un despacho pequeño, En Madrid somos 45 abogados, o sea, para lo que quiero soy el mayor despacho del mundo, somos 8.000 en el mundo, pero para lo que quiero soy un despacho. Es más, si pudierais, yo siempre elegiría despachos pequeños. Y os voy a decir por qué, porque como precisamente el objetivo, bajo mi punto de vista, es aprender, esa cercanía que, por ejemplo, Diego ha contado, o tú ahí no has contado, esa cercanía de el trainee con el socio, con esa cercanía es lo que de verdad te está enseñando cada 10 minutos. Si tú te vas a un despacho, imaginaos el mío de 8.800, por no decir otros, el mío de 8.800 en 4 edificios, ahí ver al socio, que es el que te va a transmitir esa experiencia, o incluso al counsel, si no lo vas a ver. Si van a estar sentados en estos despachos grandes, ¿dónde estáis sentados? Estáis sentados en salas así, en pools abiertos, haciendo due diligence. Supongo que sabéis lo que es una due diligence, si no lo sabéis es algo que hará una máquina dentro de 3 años, o sea, que no os preocupéis por esto. Es decir, por eso creo que esa cercanía es muy importante, porque yo sigo pensando, el día que en un trabajo, en esta edad vuestra, os estéis aburriendo y no aprendáis, ese día os tenéis que ir. Y por eso creo que es mucho mejor, en este sentido, despacho pequeño no, equipos
razonablemente sí. pequeños. Por Que estés eso, muy cerca. en un despacho grande no tienes por qué no tener contacto De con... acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pregunto, que no. Totalmente cierto. Pues no, hay despachos, Al final si te es, involucran. es un tema de suerte, ¿eh? O sea, De- yo de estuve en un cómo despacho funciona. que éramos También, 550 efectivamente. abogados en Deloitte, entre fiscal legal, y había gente buenísima, y gente, o sea, al final lo importante, o yo creo que lo más importante es durante los primeros años, es lo que ha dicho José María, y estoy totalmente de acuerdo, es aprender. Y aprendes si trabajas con gente que te enseña. Entonces, eso lo puedes encontrar, o sea, no es un tema de tamaño, es un tema de ojalá